Y gracias, Eli, y también gracias a ti y a la doctora Amparo Sosa, pues que me han permitido poder colaborar de alguna manera. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que son las insulinas y los antidiabéticos orales, pero primero, antes de eso, vamos a ver la hoja de ruta, vamos a hablar un poquito, recordar la fisiología de la homeostasis de la glucosa, qué se entiende por diabetes mellitus, cómo se hace su diagnóstico y cuál es la fisiopatología, cuál es la terapia. Luego vamos a hablar un poquito de insulina y agentes hipoglucemiantes y la aproximación terapéutica combinada. Si quieren, las preguntas las van dejando para lo último, como para no perder el hilo, las van anotando. Incluso las pueden ir escribiendo en el chat en la medida que voy dando la clase y de esa manera podemos ser un poco más eficientes con el tiempo. Entonces, para empezar, tenemos aquí dos grandes grupos. Fíjense, aquí puntero láser. Si en algún momento no me escuchan bien, por favor me avisan porque yo no estoy viendo nada, solo mi presentación. ¿Ok? Entonces, fíjese, el control de la insulina se lleva a cabo, o el control de la glucosa, mejor dicho, se lleva a cabo en dos estados importantes. Uno es el estado de ayuno, que es el que ven en la figura A. Esta figura A, nosotros vemos que cuando nosotros no estamos comiendo, no estamos ingiriendo alimentos, ¿verdad? Recordemos que el organismo necesita energía y esta energía proviene de los carbohidratos y de los lípidos. Entonces, cuando nosotros no estamos ayunando, recordemos que el corazón sigue latiendo, nuestro cerebro sigue funcionando, nuestros intestinos se siguen moviendo, igual nuestra respiración se mantiene y todo eso lo hace a expensa de energía. Entonces, en ese momento tenemos una sustancia que se va a producir en el islote pancreático, que es en la célula alfa, es el glucagón. Entonces, ¿qué hace ese glucagón? Ese glucagón va a los tejidos de depósito como el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo, y lo que va a hacer es que va a liberar o va a transformar esa glucosa y ese lípido que está almacenado, lo va a transformar en glucosa y va a mantener nuestros valores de glucosa por debajo de 100 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, eso es cuando estamos en ayuno, es decir, que estamos en reposo, que no hemos ingerido alimento. Pero luego, cuando ya tenemos un estado postprandial, es decir, hemos ingerido ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, o inclusive nos comimos una merienda, nos comimos algo entre una comida y otra. Entonces allí, fíjense que la hormona que va a tomar protagonismo ya no es el glucagón, sino va a ser más bien la insulina. ¿Y qué es lo que hace esta hormona? Esta hormona lo que hace es que todos esos carbohidratos y todos esos lípidos que hemos ingerido, por efecto de la insulina, se van a ir a almacenar en forma de glucógeno y de ácidos grasos en el hígado, en el tejido esquelético, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Entonces, es así como nosotros, en un estado de que nos estamos alimentando, el organismo lo que va a hacer es almacenar toda esa glucosa y todos esos lípidos para el momento cuando lo necesitemos, que sería el estado de ayuno o de no ingestión de alimentos, poder tener glucosa. ¿Ok? Y el equilibrio entre la insulina y el glucagón es lo que nos mantiene unos niveles normales de glucosa. Más adelante les diré cuáles son esos niveles que deberíamos mantener. Luego, fíjense aquí, esto es una célula, imagínense que esta es una célula beta del páncreas, que es la que se encarga de la secreción de insulina. Entonces, fíjense cómo hay unos canales que son el SUR1, también está un canal de sodio y todo esto, cuando viene la glucosa,
ahí y cuando la insulina se une a su receptor, porque para que la insulina pueda ingresar o incorporar esta glucosa y los lípidos, ella debe unirse a un receptor y cuando haya el receptor, ella va a tener como estos transportadores que están aquí en la membrana, que está el GLUT4, y de esa manera ellos van a lograr almacenar esa glucosa en diferentes vesículas, ¿ok? Y así es que se va a almacenar la, la glucosa. Por otro lado, también tenemos que, fíjense cómo las insulinas están almacenadas en estas pequeñas vesículas y cuando tenemos activados los canales de sodio que ingresa sodio, despolariza la membrana, también hay un almacenamiento de calcio intrasólico. Este calcio aumenta y gracias a la acción de ese calcio, recuerden que el calcio me ayuda a la contractibilidad. Esta vesícula que tiene los granos de insulina es liberado hacia el plasma y allí ella va a poder hacer todos sus efectos de almacenamiento, como les dije, en el hígado, como les digo, en tejido muscular y en el tejido adiposo. Después, acá abajo también hay otras sustancias que me ayudan como a inhibir estas diferentes proteínas G reguladoras y dependiendo si son agonistas o si son incretinas, yo voy a tener o un efecto estimulatorio o un efecto inhibitorio. En resumen, esto es la forma como la célula beta logra liberar la insulina que se necesita en periodos de alimentación, periodos prandiales. Aquí vemos más de cerca en esta lámina, fíjense cómo tenemos el receptor de insulina. Este receptor está formado por 4 cadenas. Fíjense que tiene 2 alfa y 2 beta. Tiene unos residuos de Y que están acá al final. Y es lo que yo les digo, para que esta hormona pueda almacenar la glucosa, cuando ella se une, ella va a producir un cambio conformacional, se van a fosforilar las 2 cadenas beta y esto me va a activar una serie de mecanismos y todo ello lo que va a producirse es en la incorporación de la glucosa que viene de los alimentos y va a ingresar por estos transportadores de glucosa y luego va a ir a través de la exoquinasa a lo que es la glucosa 6-fosfato, que es la vía metabólica. Por otro lado, también fíjate que actúa sobre la MAP quinasa. Esto me va a ayudar a lo que es el crecimiento celular, a la diferenciación, es decir, que cada vez las células más que me almacenan insulina, que son las células betas, van a tener más masa de células beta. Por otro lado, también activan a lo que es la fosfoinositol quinasa, y ella me va a aumentar la síntesis de proteína y también la síntesis de glicógeno. Y todo esto en favor de qué? De tener muchos más transportadores, porque cuando ingresa el carbohidrato o el lípido, estos transportadores de GLUT4 que están acá se van a traslocar hacia la membrana para precisamente permitir el ingreso de la glucosa y se pueda almacenar en forma de glucógeno. Entonces, eso fue lo que era la fisiología de la diabetes. Ahora bien, pasamos a un tema bien importante que es cómo hago yo el diagnóstico. Pareciera que fuera muy sencillo. Sin embargo, hay unos criterios que los han definido todas las sociedades que estudian la diabetes, tanto las americanas como la europea. Se los pongo tanto en milimoles por litro como en miligramos por decilitros porque dependiendo del laboratorio uno puede tener estos resultados expresados en diferentes unidades. Entonces, para empezar tenemos que cuando tenemos una glucosa, una glucemia plasmática en ayunas, debería ser menor o igual a 5,6 milimoles por litro o es lo mismo menor de 100 miligramos por decilitro. Ahora, si yo tengo una glucemia en ayunas que está entre 5,6 y 6,9 milimoles por litro, o lo que es lo mismo, entre 100 o 125 miligramos por decilitro, ahí estamos hablando de que hay una glucemia
en ayunas alteradas, ¿sí? Y después, cuando hacemos la prueba de la curva de la tolerancia a la glucosa, esta es una prueba que uno tiene que tener 8 horas de ayuno. Luego se miden la glucosa, a veces la podemos combinar también con la insulina, ¿sí? Y después de esta primera toma, uno le da a la persona a tomar una carga de 75 gramos de glucosa, esto ya viene preparado, o es lo mismo que haber desayunado, pero lo mejor es con la carga de 75 gramos porque así uno garantiza que la persona pudo consumir 75 gramos, que es la máxima estimulación que le podemos dar al páncreas. ¿Ok? Y si las glucosas están entre 7,8 y 11,1 milimol por decilitro, o es lo mismo que 140 y 199, a los 120 minutos se dice que tenemos una curva de intolerancia a la glucosa. Y después está lo que ya se conoce, la diabetes mellitus, que estas son las glicemias mayor de 126. Mayor de 126 miligramos por decilitro, o es lo mismo que tengas una que sea más de 11, que sea más de 10, 11 milimoles por decilitro. Déjame quitar esto un momento. Ay, ya va, un momento que hice algo que no debí. Ya, un momentico. Ya va, que hice algo que no debí, que quise. Ya. Ok, entonces fíjense aquí en este gráfico. En este Creo que gráfico fue se ve. una, ¿Mm? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Aló? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, súper. Dale. Sí, lo que pasa es que yo quise quitar la imagen mía donde estaba ahí el cuadrito y ahí hice algo que no debí, pero bueno. Entonces, fíjense en este cuadro. Quizás en este cuadro se ve mejor. Fíjense que una persona normal debería tener una glicemia en ayuno menor de 100 y cuando hablamos de 100 tiene que ser 80, 85, 70, 75, no 99. Yo pienso que una persona que tiene entre 95 y 100 en ayuna, esa persona hay que estudiarla, esa persona hay que buscarle antecedentes familiares, esa persona hay que hacer cambios en la alimentación y el ejercicio, ¿ok? Porque lo ideal es que esté los más lejanos del 100. Eso es en ayuno. Y cuando yo como, lo ideal es que esa glucosa, 2 horas después de haber comido, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, mi glucosa sea igual o menor a 140. Entonces, este recuadro que ustedes ven acá, ese es el valor normal. Y como les dije, tienen que tener una hemoglobina glicada, una HbA1c menor de 5,6. Por otro lado, si vemos que la persona en ayunas tiene entre 100 y entre 125 en ayunas y tiene unos valores de glucosa 2 horas después de haber comido entre 140 y 200, o sea, 140 y 199, entonces esa persona es lo que se conoce como o una glucosa alterada en ayuna o una intolerancia a la curva, a la tolerancia a la glucosa o lo que se conoce que sigue en vigencia el término de prediabetes, ¿ok? Y fíjense que su hemoglobina A1C está entre 5,7 y 6,4. Pero ya cuando la persona empieza a tener una glucosa igual o mayor a 126, que aquí lo ven, en ayuna, o una glucosa mayor o igual a 200 postprandial, y tienen una hemoglobina A1C mayor de 6,5, aquí ya decimos que la persona tiene una diabetes. Entonces, fíjense cómo, dependiendo de lo que yo tenga alterado, ya sea en ayuna o postprandial, yo puedo tener unos estados previos a la diabetes. O sea, esta es una enfermedad que ella avisa que si las personas están en el primer glicemias alteradas o una curva de intolerancia a la glucosa, yo puedo detener para que no desarrollen diabetes, ¿ok? Luego, aquí están los criterios. Estos son básicamente 4 criterios que se mantienen al día de hoy. Si yo tengo, me hago, hay unos síntomas que son muy clásicos, que son las 4P. Las 4P siguen teniendo vigencia hoy en día, que son la pérdida de peso, poliuria, polifagia y polidipsia. Es decir, la persona toma mucha agua. ¿Por qué? Porque la glucosa es una
es osmóticamente activa y la glucosa, cuando uno la elimina por la orina, arrastra agua. Entonces las personas se deshidratan, por eso es que pierden peso y por eso es que le da una sed intensa. Y la persona con diabetes avanzada, es decir, si las glucemias son mayores de 200 miligramos por decilitro, las personas van a estar comiendo y comiendo como que si nunca se llenaran. Y por supuesto, como está arrastrando mucha agua por la glucosa y está tomando abundante líquido, hay lo que uno llama poliuria, perdón, que es el aumento en la frecuencia urinaria. Entonces, si al azar esa persona se hace al azar una glicemia y da mayor o igual a 11,1 milimoles por litro o 200 miligramos por decilitro, esa persona se puede decir que tiene diabetes. O es lo mismo que yo me haga una glucosa plasmática en ayuna y esté mayor a 126 o que me haga la curva y de los valores que aquí se reflejan. Y luego tenemos la clásica criterios con la hemoglobina A1C, que te dice que tiene que ser mayor o igual a 6,5. Sin embargo, esta nosotros no la tomamos como criterio diagnóstico porque la fórmula, la forma de medirla ella no está estandarizada en nuestros países. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted misma, si te haces en un laboratorio una hemoglobina glicada, te puede dar este valor, si te la haces en otro te va a dar otro valor y si te la haces en otro sitio te va a dar otro valor diferente. Entonces, nosotros hacer diagnóstico con la hemoglobina glicada no lo usamos tanto. Lo que sí, Pana que perdón, sí, los perdón, profesores. alguien tiene el micrófono abierto. Eli, tú puedes verlo porque yo estoy en modo presentación. Aló. Ujú. Sí, profe, No, yo voy a estar no, pendiente no, de no, no, ya silenciarlo. está. Eso, tú por favor ayúdame. No sé quién me habla, pero quien sea de la escuela, gracias por, gracias por silenciarlo, porque Sí, porque ahí. ya van dos veces. eh. Bueno, entonces lo que le estaba contando, entonces nosotros esta hemoglobina glicada la utilizamos más que todo es para hacer seguimiento, ¿sí? Esto lo llamamos nosotros como el chismoso de los pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente es muy vivo. El paciente llega y cuando sabe que tiene control, el día previo a hacerse sus exámenes, no come nada de azúcar, nada de grasas. Bueno, hace la dieta que nunca ha hecho en el año, la hace precisamente esos días. Pero lo que no sabe el paciente, y por favor no se los digan, porque este es el que nos ayuda a nosotros a saber, porque esto es el promedio de lo que ocurrió en los 3 meses. Entonces, cuando el paciente puede llegarle a uno a su consulta con unos valores de glicemia en ayunas muy buenos, y postprandiales muy buenos, pero cuando vemos esto, esto está mucho más de 6,5 o más de 7, ya sabemos que ese paciente no se cuida antes, ¿ok? Por eso lo llamamos el chismos. Pasa que el paciente no sabe eso, pero bueno. Luego, ¿en quiénes vamos nosotros a hacer pesquisa? Hay unos factores de riesgo que se conocen. Tenemos aquellos pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metros cuadrados, o 23 si son asiáticos americanos, porque ellos tienen un corte menor, ¿sí? Y además que hayan tenido familiares en primer grado, ya sea mamá o papá, incluso hasta abuelos, también etnias con altos riesgos, como los que vemos acá, latinoamericanos, que tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares, que sean pacientes hipertensos, que tengan alteración o que tengan dislipidemia, ya sean que los triglicéridos estén altos, mayor a 250, o que el HDL, que es el bueno, que es el High Density Lipoprotein C, que es la lipoproteína de alta densidad, sea menor de 35. Esta es la única que nosotros debemos tener todos alta, porque esta es la que nos protege de las enfermedades cardiovasculares. Y últimamente se está también incorporando lo que es la LDL, que la LDL se dice que es la light, que es la lipoproteína de baja densidad, low density lipoprotein, porque es muy heterogénica. Entonces, si tienes los triglicéridos mayor de 250 y tienes otros factores de riesgo con una LDL mayor de 100, también hay que tener cuidado. Las mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, también hay que hacerle una pesquisa para ver si no tienen algún grado de prediabetes, sedentarismo
Y también pacientes con prediabetes, por lo menos que sean glicemias alteradas en ayuno, intolerancia a la curva de la glucosa o que tengan una glicada mayor o igual a 5,7. También aquellas pacientes que hayan presentado diabetes mellitus gestacional. ¿Ok? Hay que hacerle su pesquisa. A partir de los 45 años también hay que hacerlo. Y bueno, y en caso tal, si los valores están normal, se deben repetir cada 3 años o más frecuentes según el riesgo. Luego, aquí están los diferentes tipos o formas de diabetes. Tenemos la tipo 1, que aquí hay una destrucción total de las células beta, que hay una deficiencia absoluta. Esto ya puede ser o idiopática o que sea por una enfermedad autoinmune. Hay personas que hacen pancreatitis autoinmune o que tuvo una enfermedad viral y por supuesto hubo destrucción masiva del páncreas. Esos pacientes van a quedar sin duda con una diabetes tipo 1. Esta hay un componente genético mucho más fuerte que la tipo 2, pero efectivamente lo que la caracteriza es que hay una deficiencia absoluta de insulina. O sea, esta persona no produce nada de insulina. Y entonces, sí o sí, su tratamiento tiene que ser con insulina. Y después tenemos el tipo 2, que esta es la más común porque esta es la adquirida. Está claro, ahí hay un defecto en la secreción de la insulina. Hay insulina, pero no es suficiente. Hay una deficiencia parcial. Por eso es que se dice que hay cierta deficiencia. Y después hay otros tipos de diabetes que son más, menos común, que porque hay alteraciones genéticas. Están los MODY 1, 2, 3, 4. Están también si hay un defecto genético de la insulina resistencia tipo A, otras enfermedades del páncreas como podría ser neoplasia, fibrosis quística, ¿verdad? O mutaciones de esta enzima que es la carboxil esterlipasa, las inducidas por fármacos, ojo, porque los esteroides también producen diabetes y las infecciones, como les dije, por algunos virus, rubiola, citomegalovirus. Y así, y hay otras que son, porque hay déficit del anticuerpo, o sea que hay un anticuerpo que va contra el receptor de la insulina. Y hay otros síndromes genéticos asociados con diabetes, que están todos estos que ven acá abajo. Pero lo más importante es saber que la más frecuente es la tipo 2 y la tipo 1 son las que uno ve con mucha más frecuencia en la consulta médica. Después, es lo que yo le estaba diciendo, tomando un poquito, uy, ya va. Déjame, ya va, que se me va, se me va a quedar la batería, sí, la batería sin carga. Bueno, como pueden ver acá, tenemos la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, entonces fíjense, acá tenemos un paciente en condiciones normales. Fíjense que cuando nosotros comemos, recuérdense que la producción de glucosa hepática debe disminuirse porque uno está ingiriendo comida. Entonces, si uno está ingiriendo comida, uno debe disminuir, o sea, no tengo por qué producir más glucosa hepática, ¿ok? Porque yo estoy ingiriendo comida, se debe bloquear. Pero, ¿qué pasa en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, que es el rojito? Fíjense que aún cuando yo estoy ingiriendo alimentos, esa producción sigue en aumento. Entonces, tengo glucosa que yo estoy ingiriendo por la vía de la alimentación y además tengo glucosa que se está produciendo de forma endógena. Cuando vamos al músculo esquelético, vemos que efectivamente las personas cuando ingieren, cuando uno ingiere alimento, esa glucosa va y se almacena en el músculo esquelético, pero fíjense que las personas que tienen diabetes no lo logran. Entonces no están almacenando la glucosa. Y por el otro lado, cuando vamos al glucagón, que acuérdense que esa es la hormona que ya debe estar suprimida o inhibida cuando estamos ingiriendo alimentos, fíjense que en una persona que no tiene la condición de diabetes, su glucagón, sus niveles plasmáticos de glucagón están disminuidos. Pero la persona con diabetes, fíjense que
el glucagón lo sigue, no está inhibido, no está bloqueado y se sigue produciendo. Cuando vamos a los niveles plasmáticos de insulina, fíjense, esta curva es bien bonita porque esto me va a dar pie a un concepto que les voy a hablar luego de esta lámina, que es normalmente una persona que no tiene diabetes come. Cuando uno come, aunque uno coma algo balanceado, siempre va a haber un pico de insulina, llega a una meseta y él empieza a disminuir aproximadamente a las 2 horas, que son los 120 minutos. Eso es el comportamiento en una persona sin diabetes. Pero fíjense que cuando la persona tiene diabetes, fíjense cómo esta ingirió alimentos, fíjense cómo la secreción de insulina, primero, esta curva se aplana, es tardía, no alcanza los niveles máximos porque tiene una deficiencia relativa de insulina porque sus células betas del páncreas no están produciendo la suficiente cantidad de insulina y fíjense cómo no logra bajar a los 120 minutos. Entonces, esto es lo característico de una persona con diabetes, igual que esto. Y por el otro lado, fíjense, cuando analizamos el tejido adiposo, fíjense que en una persona sin diabetes, ¿verdad? Está el proceso de lipólisis, va a estar y van a almacenar esos ácidos grasos dentro del tejido adiposo, mientras que las personas con diabetes allí no logra este almacenamiento. Entonces, como pueden ver, el paciente con diabetes se comporta muy diferente a las personas sin diabetes. Como les dije, bueno, entonces acá tenemos que, aquí hablan primero nosotros hablábamos del triunvirato. Cuando yo empecé a estudiar endocrinología, hablamos del triunvirato. El triunvirato eran 3 cositas que pasaban para darme la hiperglucemia, que uno era el déficit o la disfunción de las células alfa y beta, ¿ok? Porque la beta no produce insulina y la alfa produce glucagón, ¿ok? Había la disminución de la captación de glucosa por el tejido muscular esquelético y en el tejido adiposo, no por resistencia a la insulina. Ese era lo que uno llamaba el triunvirato, que eran estos tres órganos los que estaban implicados. Pero a medida que la ciencia fue avanzando, nos fuimos dando cuenta que cada vez hay más actores. Entonces, ahí se le suma lo que es la parte hepática, que aumenta la secreción de glucosa, que como yo les dije, porque el paciente con diabetes no va a tener bloqueado, suprimido el glucagón, y eso lo que hace es aumentar la producción hepática de glucosa. Después, el intestino, el tracto gastrointestinal, produce unas sustancias que se llaman GLP-1 y GIP, y ellas, de alguna manera, ellas potencian el páncreas para mejorar la secreción de insulina. Entonces, ellos también están alterados. Después tenemos el riñón. Últimamente, bueno, ya no últimamente, hace más de 10, 15 años, se conoce que el riñón es un órgano fundamental en la regulación de la glucosa y claro, lo que ella hace es aumentar la resorción de glucosa. Entonces, si yo reabsorbo y no expulso esa glucosa, vamos a ver más adelante, eso también me va a llevar a hiperglicemia. Y por otro lado, también se habla de que hay una disfunción de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central y también tiene que ver con el centro del hambre y el centro de la saciedad. Y también se ha visto cómo existen ciertos estados inmunológicos, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y las células natural killer B también me pueden producir hiperglicemia. Y es así como del triunvirato pasamos al octeto ominoso. Si ustedes cuentan, aquí hay 8 órganos involucrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, de así todos estos órganos que me van a llevar a conducir a la hiperglicemia. Entonces, eso pasamos del triunvirato al octeto ominoso y hoy en día también se están viendo otras vías. Hay 3 vías más que por aras del tiempo después lo podemos conversar y ahora se hablan de los 11 flagrantes. ¿Ok? Ahora,
Recuerden que yo les hablé acá, un momentico, que yo les hablé aquí de las incretinas. Esto es bien interesante porque veamos de dónde viene ese concepto. Vamos a analizar el efecto incretina. Incretina viene porque viene de la parte intestinal. Entonces, por allá en 1980 había un investigador que es Nauk. Él hizo como una evaluación, él quiso ver que si yo administraba la glucosa de forma tanto oral como intravenosa, él quería ver qué tanto se elevaban los valores de glucosa, si yo la administraba de forma oral como intravenosa. Entonces, en una persona que no tiene ninguna alteración, que no tiene diabetes ni alguna alteración de su metabolismo, fíjense que acá la oral son los puntitos verdes y la intravenosa son los triangulitos amarillos. Y cuando yo le doy los 50 gramos de glucosa, ya sea de forma intravenosa o de forma oral, fíjense cómo hay un ascenso que se debe esperar. Llegó a 120, 140, 150 y después gradualmente va bajando y logra alcanzar sus niveles máximos. Eso es una persona que no tiene ninguna alteración. Pero cuando vemos este otro cuadro de acá, fíjense que él evaluó que cuando yo administro la glucosa oral, ¿ok? Fíjense que hay algo que me aumenta más estos valores de insulina, ¿ok? En comparación a la intravenosa. Entonces, esta diferencia, él dice, algo está pasando de la forma oral que me ayuda a aumentar y a incrementar estos niveles. Entonces, eso fue lo que él consideró como el efecto incretina, es decir, nosotros, el que clásica y tradicionalmente conocíamos que controlaba o regulaba la glucosa era el páncreas. Sin embargo, hay alguien más que cuando yo administro glucosa de forma oral, esa insulina o la cantidad de insulina plasmática se eleva mucho más que de la forma intravenosa. Y esta diferencia que ustedes ven aquí en azul es lo que él denominó el efecto incretina. Entonces, veamos, aquí tenemos personas sanas, ¿ok? Y aquí tenemos personas con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como esta misma curva es la misma que les mostré anteriormente. Una persona normal, si yo le administro glucosa de forma oral, que es la naranja, y le administro glucosa intravenosa, que es la amarilla, fíjense que el comportamiento es igual en una persona sana. Cuando yo a una persona sana le administro la glucosa de forma oral, que es la naranja, fíjense cómo hay un incremento mayor de la insulina. Esto que está acá es lo que ocurre en una persona sin diabetes. Ahora, analicemos lo mismo, analicemos cómo son los valores de glucosa plasmática y de insulina en un paciente, en una persona que tiene diabetes. Entonces, primero fíjense cómo aquí hay un retardo en alcanzar ese pico, esa meseta, tanto con la glucosa oral como la glucosa intravenosa. Y fíjense que cuando una persona tiene diabetes, fíjense que este aumento de insulina no se alcanza. Fíjense que aquí la diferencia es mucho menor con respecto a la persona que no tiene diabetes. Entonces, por eso se dice que las personas con diabetes tipo 2 tienen el efecto incretina disminuido. Ahora bien, este efecto incretina, ¿quién lo produce o cómo se logra? Bueno, estas dos sustancias que son sintetizadas y secretadas en lo que es en el tracto gastrointestinal. Fíjense cómo el HIP, que esto viene de sus siglas en inglés, que viene siendo Glucose Dependent Insulinotropic Peptide, ¿ok? Que es el péptido dependiente de glucosa, ¿okay? El GIP, él se produce en las células K del yeyuno. Esa es una sustancia. El primero está en pro-GIP y luego se va, eh, sus proteínas se va desnaturalizando las proteínas hasta formar el GIP, que es uno más corto. Luego tenemos las células L del hilio, ¿okay? Que ahí se va a producir el GLP-1.
que el GLP-1 es el péptido similar al glucagón, que es glucagon-like peptide 1, ¿ok? Entonces, estas dos sustancias, estas dos hormonas, porque se producen acá, van a ir al páncreas y van a estimular la secreción de insulina. Y eso es lo que vimos que en las personas con diabetes, ese efecto lo tienen disminuido. Entonces, cuando yo les hablé del triunvirato, ¿sí? Que era alteración en el islote pancreático y la respuesta también incretina, entonces estas células del islote pancreático que tenemos, las células alfa y las células beta, ellas son objetivos de las incretinas porque ellas se producen en el yeyunio y en el hilio, células K y células L, y ellas, el GLP-1 y el GIP, van a ir acá al páncreas y me van a aumentar la secreción de insulina. ¿Ok? Ahora bien, pasamos ahorita a lo que son las insulinas. Entre las insulinas, como pueden ver aquí en este dibujo, hay cualquier cantidad de insulina. Obviamente estas son análogos de DNA, es decir, estas son insulinas que vienen, son sintetizadas a partir de DNA y son mucho más seguras, producen menos hipoglucemia y efectivamente vienen en estos pen que uno llama o en estos lápices inyectables. La que uno conocía al inicio cuando empecé a estudiar medicina, pues era la regular o la NPH, la regular era la rápida, el NPH. De hecho, venían en estos frasquitos y uno tenía que utilizar esta inyectadora de insulina para poder tomar las unidades que requería el paciente. Entonces, fíjense cómo en las insulinas ha habido un avance tecnológico y primero vienen de DNA, son de DNA recombinante de humano, ¿sí? Porque las primeras eran de cerdos y de bovinos. Por eso es que al principio causaba muchas reacciones alérgicas y muchos autoanticuerpos. Y por eso los pacientes se morían por las reacciones adversas de las insulinas. Entonces, bueno, gracias a la tecnología, a la ingeniería genética, pues fuimos avanzando. Y es así como tenemos, aquí están todos los nombres comerciales que uno puede. Hay de Sanofi, hay de Novo Nordisk, hay unas que son de Lilly, ¿sí? Y eso es para que más o menos tengan una idea. Después, fíjense, estos tipos de insulina, a mí me gustan más estas insulinas análogos de DNA, que es la NPH y la regular. ¿Por qué? Porque primero son más seguras, menos hipoglucemia, y segundo, pues son más fácil de administrar y hay como menos error de medicación, porque cuando vienen ya en la jeringa prellenada, el paciente lo que tiene que hacer es girar y poner el número de las unidades que le indiquen. Un momentito que la batería se me está agotando, pero ay, no, les pido un segundo, que tengo que poner esto acá. Listo. Yo sabía que la batería se me iba porque yo veía como la luz de la compu iba cada vez bajándose. Bueno, pero ya lo resolví. Por suerte tengo aquí el cargador. Bueno, entonces lo que yo le estaba diciendo, que las diferentes, perdón, las insulinas tienen dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Y dependiendo cuáles son los aminoácidos que tienen en su extremo terminal, claro, esas dos cadenas están unidos por unos puentes disulfuro, como lo pueden ver acá, y dependiendo de cuáles son esos aminoácidos que tienen hacia el extremo, vamos a tener diferentes tipos de insulina. Entonces, no pretendo que se sepan esto de memoria, pero lo importante es saber que por lo menos una insulina que tenga en su cadena A, que tenga una glilicina en la posición 21
y que tenga en la cadena B, en la posición 31 y 32, arginina, arginina, eso me forma la insulina glargina, ¿ok? Y eso va a hacer que tenga un efecto prolongado o más corto. Después, si vamos a la insulina Lispro, fíjense que en la posición 28 y 29 ellos tienen una lisina y una prolina. Si me voy a la glulicina, que esas son de acción corta, fíjense cómo en la posición 29 me cambia. Y así sucesivamente, dependiendo de dónde yo haga el cambio, yo voy a tener unas insulinas de larga acción y otras de corta acción. Entonces, eso es para que podamos entender de dónde sale tanta variedad de insulina. Y fíjense que la insulina de Glutec es una de larga acción. No solamente tiene unos cambios en la posición 28 y 29, ¿sí? Pero tiene este grupo acá que esto hace que su efecto dure más. Fíjense que en las demás no van a tener este grupo carboxilo que ven acá. Entonces, vemos allí cómo, dependiendo con qué, cuál es la parte terminal de la cadena B, me va a definir qué tipo de insulina es. Entonces, es así como pasamos a diferentes tipos de insulinas de acción corta, de acción larga, y hay unas que son combinaciones que tienen tanto de lentas como cortas. Entonces, fíjense que en las insulinas de acción corta, básicamente tenemos la Aspar, la glulicina, la Lispro y la regular, que esta es la que nosotros conocemos como la cristalina, insulina cristalina, ¿ok? Es la clásica insulina cristalina. Y lo importante, fíjense que todas ellas tienen un inicio de acción bastante breve, ¿sí? Menos de 0,25 minutos, ¿sí? Tienen hasta 1,5 horas, va a ser su pico, y la duración dura más o menos entre 3 a 4 horas. Estas son insulinas que uno administra por lo general 5 a 10 minutos antes de las comidas, porque su efecto dura 4 horas. Entonces, uno lo puede administrar precomida, ¿ok? Esto es más que todo se utilizan para yo controlar las hiperglucemias postprandiales, ¿ok? Y un dato importante es que su paciente debe sí o sí comer, porque si él se administra cualquiera de estas y no come, la posibilidad es que haga una hipoglucemia van a ser bastante alta. Y si se inyectó más de la dosis, peor todavía, ¿ok? Luego tenemos unas de acción larga, ¿sí? Que aquí tenemos la Determin, la Glargina, Degludec y la famosa NPH, que es la que está en el lado. Ay, Dios mío, ahí alguien levantó el micrófono también. La NPH, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo ellas más o menos tienen también un inicio entre 1 a 4 horas. No tienen pico porque esta es como de acción larga y la duración más o menos está hasta 24 horas aprox. La de Glude es la que puede tardar un poco más, inclusive hasta 42 horas, ¿ok? Un poco más de día y medio. Entonces, por eso es que esta se puede administrar una vez o 2 veces al día, dependiendo del paciente, ¿sí? Porque su efecto dura mucho más. Igual, el efecto de esta, usted la puede administrar o en la mañana o en la noche. Si la administras en la mañana y es una dosis muy alta, y si las administra la dosis en la noche, la hipoglucemia la vas a ver en la mañana, ¿ok? Después tenemos estas mezclas de combinaciones de insulina que tienen algunos 25-50, o sea, 25 más cortas, 50 más largas. Después otras 50-76. Había una que era 70-30, me acuerdo que era un Lean 70-30, tenía 70 de acción corta y 30 de acción larga, pero la verdad, que estas combinaciones de insulinas no son tan efectivas y es difícil yo controlar. ¿Por qué? Porque cuando yo administro este tipo de insulina, yo si hago una modificación, estoy cambiando las dos porque las dos están en la misma jeringa. ¿Sí me explico? Entonces, si yo digo no, reduzca o aumente, estoy modificando las dos. Y a veces nosotros, si administramos una de acción corta y una de acción larga, podemos jugar, si vamos a modificar una corta, va a afectar solo la corta, no tiene por qué afectar la larga, porque va a depender mucho del paciente. O sea,
Cuando yo me estaba formando como endocrinólogo, yo me acuerdo que se hablaba mucho de la insulinización temprana, que había que insulinizar a todos los pacientes de forma temprana, pero créanme, muchachos, que la insulinización no es sencillo, no es fácil, es muy variable, depende de cada paciente y es un trabajo y hay que hacerle un seguimiento muy de cerca. Yo igual les comento esto a ustedes porque ustedes tienen que saber que existen diferentes insulinas, pero esto sí les recomiendo, déjenselo o derívenlo o refiéranlo al endocrinólogo porque es un trabajo no menor, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los esquemas de insulinización? Lo que queremos, fíjense, uno lo que quiere es imitar la secreción del páncreas, como yo les mostré anteriormente. Cuando una persona come, lo que tú comas, así sea una ensalada y no tenga nada de carbohidrato, pero le colocaste el crotón, el pancito o tiene quesito, lo que sea, eso es carbohidrato igual o lípido, ahí la secreción de insulina aumenta. Entonces, aquí tenemos desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno puede una larga, ¿verdad? Basal, se la administra una vez al día y luego doy bolos con las cortas, de acción corta. ¿Para qué? Para yo simular la secreción del páncreas, que eso es lo que yo logro con la insulinización. Hay otros esquemas, dependiendo. Hay personas que tienen solo que se cuidan bastante bien, entonces puedo dar dos bolos basales, uno y otro, uno en la mañana y uno en la noche, pero controlo estos aumentos de glucosa precomida, más que todo en el desayuno, ¿verdad? Y en la cena, entonces la administro. O a veces pueden ser tres bolos y una sola basal. O sea, hay varios esquemas de insulinización. Por eso, fíjense, es complejo, no es fácil y va a depender también del paciente. Entonces, pero bueno, es bueno que sepan cómo es. Después que pasamos a las insulinas, ¿ok? Vamos ahora con estos medicamentos hipoglucemiantes. Aquí tenemos también varios de ellos. Tenemos desde la clásica, los clásicos sulfonilureas, que son la glibenclamida. Tenemos también lo que es el Amaryl, ¿verdad? Que es el glimepiride. Eh, Aquí hay varias, hay de Roche, hay de Romers, hay de Sanofi, ¿ok? Y tenemos varias concentraciones de glimepiride, tenemos de 1, de 2, de 3 miligramos, va a depender. También tenemos a la metformina, que la metformina no es una sulfo, pero obviamente lo que es un sensibilizador de insulina, ¿ok? Y tengan mucho cuidado, bueno, no sé si ahorita se conseguirá diaformina de Romers, pero tengan cuidado porque a veces, ¿verdad? Confundían esto con esta diaformina compuesta o también con una que tenía glibenclamida, que se parece mucho el nombre, ¿ok? Y claro, y los pacientes cuando me llegaban que estaban haciendo hipoglucemia y yo les decía, pero ¿está tomando la metformina? Sí, pero no, no era la metformina, era la glibenclamida, porque de todas las sulfos, la que más hipoglucemia produce es la glibenclamida. Después tenemos otro, aquí me faltó uno, pero no importa. Tenemos otros que son los inhibidores de SGLT2. Aquí tenemos dapagliflozina, pero también está uno que se llama empagliflozina, que es Jardiance. Y por supuesto tenemos los análogos LP1, que esos son inyectados, hay unos diarios, hay otro una vez a la semana, que también entran como fármacos hipoglucemiantes. Aquí están otros, que era como lo que yo le estaba comentando. Aquí tenemos otro inhibidor de la EPP4 como Galbus, que es vildagliptina. Aquí está Januvia o Hanumet, que Hanumet es sitaglitina más metformina y esto es solo la sitaglitina con inhibidor de EPP4. Y luego tenemos el Actos, que él también es un sensibilizador de insulina, que aquí está la pioglitazona. Y tenemos también, esto es lo que yo le digo, el Vieta fue el primero de los agonistas GLP-1, que ya esto no existe, era de Lilly. Y ahorita hay otros como el Ozempic, que probablemente lo habrán escuchado, que es el semaglutide, que es el que está ahorita en el tapete boom, ¿verdad? Que es para personas con diabetes tipo 1. Y está también el semaglutide oral, que es Rybelsus, es su nombre comercial, ambos de Novo Nordisk. ¿Ok? Bueno, mira, sí, aquí tengo
aquí está el que yo les decía, Jardiance, en sus dos presentaciones, que es empagliflozina de 10 y de 25 miligramos, también está en combinación con metformina, y otros representantes de ello es la canagliflozina, ¿ok? O sea, los inhibidores de SGLT2 básicamente son tres: empagliflozina, dapagliflozina y canagliflozina, y pueden estar solos o combinados con metformina, ¿ok? Eh, Cuando combino DAPA más metformina, bueno, se llama Sigduo XR, porque es de liberación extendida la metformina de ellos. Aquí está el que yo le estaba diciendo, Ribelsus, que es semaglutides vía oral. Fíjense que hay de 3, de 7 y de 14 miligramos. Y aquí están algunos agonistas de GLP-1, que los agonistas de GLP-1, como yo le estoy diciendo, el Victoza es liraglutide, ¿ok? Esto fue el segundo, porque el primero fue Vieta, ¿ok? Esto no es insulina, sino lo que tú haces es dar, acuérdense que, recordemos que las personas con diabetes, ¿qué es lo que tienen? Tienen el efecto incretina muy reducido, es decir, esa hormona que yo produzco en las células L y en las células K de mi intestino, no se va a producir ese efecto y no tengo quien me estimule o me aumente la secreción de insulina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Inyectar el medicamento de forma subcutánea. Esto no es insulina, estos son agonistas de GLP-1, ¿ok? Y el más reciente, como les dije, es el Ozempic, que viene también en pen, en diferentes. Y aquí, esto sí es insulina, Trulicity, que es este es dulaglutide, perdón. Este es otro agonista de GLP-1, el Trulicity, que son varios. Estos son de Lilly también, ¿ok? Y vemos pues cómo hay muchos fármacos hipoglucemiantes. Aquí está otro, ¿verdad? Que es otro medicamento, que es el Mounjaro, que es el tirzepatide. El tirzepatide también tiene el efecto que puede ayudar la reducción del peso, pero también te ayuda a los pacientes con diabetes. Entonces, como fíjense, hay muchísimos. Hay una amplia gama de medicamentos. Entonces, fíjense que esta gráfica a mí me gusta bastante, porque esta gráfica me muestra cómo cuando empezamos, miren, por allá en 1950, las insulinas, que eran insulinas de, como les dije, de cerdo, de bovino. Luego pasamos a la era de las sulfonilureas, después vino la era de la metformina, después tenemos las insulinas estas de de análogos de DNA. Después pasamos a otros que son las insulinas lentas, ultra rápidas. Aquí estos son algunos de los análogos LP1. Fíjense como aquí están los inhibidores de DPP4, y ahorita ya vamos por acá hasta la bromocriptina. Nos faltan estos que, como les dije, también la interleuquina 1. ¿Se acuerdan que les comenté que la interleuquina 1 también estaba involucrada en el nivel, a nivel inmunológico? Entonces nos faltan este poquito, y bueno, ya veremos qué más va a venir después de todo eso, ¿no? Pero fíjense que es bien variado los medicamentos hipoglicemiantes. Entonces, acá es como un resumen de todos los medicamentos, ¿ok? Y los podemos clasificar en 1, 2, 3, 4, 5 grandes grupos. Tenemos primero los que son los moduladores del canal de potasio ATPasa, ¿verdad? Ellos allí se dividen básicamente en dos: en las sulfonilureas, que la que ustedes deben conocer es más que todo la glibenclamida, porque es la que es la más económica y la que más hipoglucemia da. Glimepiride, glipizide es muy bueno, pero esa casi no se ve en nuestro país. Después tienes otros que actúan modulando ese canal que les mostré en la primera lámina, pero no son sulfonilureas, sino son la nataglinida y la rapaglinida. Estos eran de Novartis, pero ya estos no están en el mercado. Después tenemos los sensibilizadores de insulina, que les dije, la metformina y las teazolinendionas. Aquí tenemos a la pioglitazona. Después tenemos a las terapias basadas en incretina, que básicamente hay dos grandes grupos, porque las incretinas, o yo doy el inhibidor de la enzima que me degrada el GLP-1 y el HIP, que por eso es que sale inhibidor de la EPP4,
o te doy la hormona directa, que es el agonista GLP-1. Entre los inhibidores de GLP-4, los más conocidos son estos cuatro que estaban acá, 1, 2, 3, 4, lina, saxa, sitibilda. Y entre los agonistas GLP-1, los más conocidos era lira, dulaglutide fue de 2014 aprox, más o menos, 2014-2015. Exenatide fue el primero de todos ellos, el exenatide. Y liraglutide fue el segundo, este de tercero, y este albiglutide se ve en el mercado japonés. Este no está en nuestro mercado de América del Sur. Después están los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Esta es una enzima que se encarga de reabsorber la glucosa a nivel intestinal, que aquí teníamos la acarbosa y miglitol. Este era de Bayer. Y bueno, y tenemos aquí a los inhibidores de SGLT2, que eso viene porque son inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 que se encuentra en el túbulo renal. Y ahí están estos tres, CANA, DAPA, EMPA, y una de las últimas es la ertuglifosina. O sea, son esas cuatro. Esto fue la misma que les mostré anteriormente, así que no, porque aquí es donde actúa los medicamentos. Este es para que supieran a qué nivel actúan, que les dije. Por eso es que se llaman que las sulfonilureas son moduladores de los canales de potasio. Este es el canal de potasio y aquí está las sulfos, ¿verdad? Después, lo que les vengo diciendo, fíjense como entre las sulfonilureas, la que más produce es la gliburida, que es la misma glibenclamida. Pasa que en Estados Unidos se llama gliburida y en otros países se llama clopropamida. ¿Ok? Pero igual, esta es la misma que glibenclamida y fíjense qué importante cuando yo digo que una persona tiene una hipoglicemia es porque tiene una glicemia capilar menor o igual a 50 miligramos por decilitro. Eso es lo que uno denomina hipoglucemia. ¿Ok? Y fíjense como que las que menos son glicosida y glipicida y glimepirida. Estas son las más seguras desde el punto de vista de hipoglucemia. Después aquí vemos cómo actúa la metformina, que la metformina, como yo le dije, un sensibilizador de la insulina. Fíjense que ellos lo que me van es a bloquear el glucagón. Recuérdense que el glucagón en las personas con diabetes, pues, tienen, el glucagón sigue produciéndose. Entonces ellas tienen dos vías. Una que es independiente de la MP quinasa y otra que es dependiente. Entonces, lo importante es que sepan que me va a disminuir la síntesis de lípido, me va a disminuir los genes que hacen la gluconeogénesis y me va a disminuir la síntesis de ácidos grasos. Y todo eso me va a ayudar a disminuir o sea, lo que son la glucosa. Y por el otro lado, también me va a disminuir la glucosa, pero bloqueando el glucagón para que el glucagón no me produzca más glucosa endógena. Aquí están otros mecanismos adicionales, que era lo que yo le estaba hablando. Ella va a ir a lo que es a la mitocondria, va a aumentar el AMP cíclico. Aquí actuaría por una AMP dependiente que me hace expresión de genes lipogénicos. Entonces, si yo bloqueo la expresión de estos genes, yo no voy a tener síntesis de lípidos ni colesterol. Y por otro lado también, si yo bloqueo la proteínquinasa A, no voy a tener los genes que me ayudan a la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es de nuevo, es tener nueva glucosa de otro sustrato que no sea la glucosa per se. Entonces, por esos dos mecanismos, yo disminuyo los valores de glucosa. Después tenemos otros efectos de la metformina a través de la MP quinasa dependiente, que fíjense cómo va a lo que es al sistema nervioso central, me actúa sobre los niveles de leptina. Esto me va a reducir también el neuropéptido y esto lo que me lleva es que me va a tener una disminución en la ingesta de la comida. Por otro lado, me va a disminuir la síntesis de ácidos grasos libres, me va también a bloquear lo que es la hidroximetilglutaryl-CoA, por lo tanto disminuye la síntesis de colesterol y también me va a reducir lo que es la glucosa 6-fosfato
y esta otra enzima y va a disminuir la gluconeogénesis. Entonces, bajo estos tres me van a ayudar a disminuir los niveles de glucosa y colesterol. Y por otro lado, me va a disminuir lo que es la lipogénesis y va a aumentar más lo que son los cotransportadores de GLU4 que están en el tejido muscular y eso me va a mejorar la captación de glucosa. Entonces, todos esos son efectos metabólicos de la metformina en el hipotálamo, en el hígado y en el músculo. Después tenemos las teazolidendionas, que aquí es donde yo le dije que estábamos la pioglitazona y también tenemos otra que es la rosiglitazona, que estos eran sus nombres comerciales, Avandia y Actos, el de pioglitazona. Entonces, fíjense cómo ellas van a actuar sobre el PPAR gamma, ¿sí? Ellas actúan, se unen a ese receptor del PPAR gamma y lo que me van a hacer es bloquearme todos estos, este proceso de transcripción que al final me llevan a interleuquinas o citoquinas que aumenten más la glucosa, ¿ok? Esto aquí se ve un poquito más otro efecto de las teazolidendionas, que ellos van a bloquear los que son en la expresión de genes que están implicados tanto en el metabolismo de glúcidos, glucosa y de lípidos. Entonces, de alguna manera, ellos también son muy buenos. Ellos, las teazolidendionas, son muy buenas como sensibilizadores a la insulina. Ellos se pueden dar en personas que tengan resistencia a la insulina, así como la metformina, pero por estos efectos ellos son un poco más potentes que la metformina en cuanto a la resistencia a la insulina. Después, otros más acá que ya los hemos hablado de las teazolidendionas, tenemos mecanismos directos e indirectos. Fíjense cómo estas sustancias que son nocivas, me va a mejorar lo que es la sensibilidad a la insulina y por otro lado también lo que es en el hígado disminuye la gluconeogénesis, lo que es en el músculo me aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, que voy a poder almacenar esa glucosa dentro del músculo. Dentro del hígado y dentro del tejido adiposo y por supuesto me mejora la secreción de insulina y me disminuye las de ácidos grasos libres, triglicéridos y HDL. Entonces, como ven, todos me aportan. Ahora, como les comenté, pero gráficamente no lo habían visto, estos GLP-1 y el GIP, ellos son inactivos rápidamente en la sangre por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, si yo sé que esta enzima me degrada rápidamente esta sustancia y yo lo que quiero es que esa hormona que produzco en el intestino llegue hasta el páncreas, pero rápidamente es degradada por esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, yo lo que hago es dar un inhibidor de esa enzima de manera que bloqueo esa enzima y no me lo degrada y el GLP-1 y el GIP permanece durante más tiempo en el plasma y pueden lograr su efecto de producir o aumentar más la secreción de insulina. Acá les muestro cómo es la fórmula molecular de los inhibidores de DPP4 para que vean que en algunos se parecen, otros hay diferencias. Se dividen básicamente en los péptidos miméticos y en los no peptidomiméticos. Ok, ellos actúan en esta parte como vienen acá, estimulan la proteína G estimuladora, luego por la adenilatoxiclasa me aumenta los niveles de AMP cíclico y luego por la proteína quinasa A y la EPAC2 me van a ayudar a que estos gránulos de insulina sean secretados. Y es así como las incretinas potencian la secreción de insulina, estas incretinas, ok, es por ese lado. ¿Y cuáles son los efectos fisiológicos del agonista GLP-1? Bueno, vemos acá que
el GLP-1, bueno, es secretado cuando yo ingiero alimentos. Acuérdense que es el efecto incretina que se ve cuando administro la glucosa oral a través de los alimentos. Aumenta la secreción de la insulina, glucosa dependiente. Por otro lado, me disminuye la secreción postprandial de glucagón, que eso lo tienen las personas con diabetes aumentado. Me disminuye la producción hepática de glucosa, ¿verdad? Y también disminuye lo que es el vaciamiento gástrico. Y por otro lado, arriba en el sistema nervioso central me promueve lo que es la saciedad y reduce el apetito. Por eso es que los agonistas LP1 pues me controlan la glucosa, pero además también me ayudan a perder peso por esos mecanismos. Aquí básicamente era como el mecanismo de acción de los diferentes inhibidores de PP4, cómo es su unión a esa enzima, pero lo voy a pasar rápidamente. Y luego aquí tenemos lo que es importante para el área farmacológica, porque dependiendo de la duración de acción es que vienen los diferentes regímenes posológicos, ¿ok? Pero esto es por sus características farmacológicas y farmacocinéticas. Entonces vemos como las sulfonilureas, ¿sí? Glimepiride, a veces su efecto puede durar incluso hasta 24 horas. La glipizida un poquito menos, de 12 a 18. La glipicida, que hay una liberación extendida, puede durar 24 horas, o sea, la puedes dar una vez al día. Fíjense cómo la glibenclamida, dependiendo, porque todas estas su secreción se disminuye cuando las personas tienen enfermedad renal severa, ellas quedan circulando en plasma, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces es importante también conocer la función renal de las personas. Estas se las menciono, la nateglinida y repeglinida, pero ya no existen en el mercado. Y después tenemos los agonistas y los inhibidores de PP4. Acá tenemos lo que eran los inhibidores de la alfa-glucosiasa. Fíjense que esta enzima alfa-glucosiasa está acá en las vellosidades intestinales y ellos lo que van a hacer es reabsorber. Pero si yo te doy un medicamento que bloquea esa reabsorción, por supuesto, no voy a controlar los niveles de glucosa a nivel plasmático. Y después pasamos lo que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que tenemos dos tipos, ¿sí? Tenemos los tipos 2, ¿ok? Tenemos el tipo 2, que ellos están en los segmentos 1 y 2 del túbulo renal y es el responsable de la reabsorción del 90% de la glucosa. Después tenemos un tipo 1 que ellos se encuentra tanto en el túbulo renal como en las vellosidades también, pero ellos solamente son el responsables del 10% de la glucosa. Entonces fíjense que los tipo 2 son los que los responsables de la mayor reabsorción de glucosa. Sin embargo, hoy en día los fármacos que están yendo para controlar la diabetes y el peso, se están habiendo una mezcla de los dos, de los que tiene tanto tipo 2 como tipo 1. Ok, aquí yo les dije ya cuáles eran esos inhibidores del cotransportador glucosa sodio potasio TPasa. Y esto es lo que yo le digo. Fíjense que en el túbulo renal, en la porción proximal, tenemos estos cotransportadores de sodio y glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Lo que hace que aquí venía, este es el glomérulo, entra la arteria aferente, pasa, reabsorbe y esta glucosa era reabsorbida y regresada otra vez a plasma. Pero si yo te coloco un inhibidor, que es este rojito que está acá, y te bloqueo, ya no hay reabsorción, por lo tanto toda la glucosa se va. Entonces, como les dije, en el túbulo proximal, al segmento 1 y 2 tenemos los tipos 2 y en el distal tenemos los tipos 1, que ya es en la parte 3, en la porción distal. Entonces, esos son los cotransportadores de sodio-glucosa en el riñón y claro, si yo los bloqueo, por eso se llama inhibidor. Después es importante también saber cuáles son los efectos adversos de los medicamentos tradicionales. Fíjense cómo de la metformina tenemos gastrointestinales, náusea, diarrea. Acidosis láctica tiene que ser pacientes que tengan una función renal muy deprimida. Sin embargo, hoy en día lo que dicen las últimas guías americanas y europeas es que si yo tengo un paciente con una tasa de filtración glomerular de 50, yo debo reducir la dosis a la mitad. O sea, si el paciente está tomando 1000 cada 12, yo debo darle
500 cada 12, ¿ok? En vez de darle 2000, le doy 1000. Reduzco justamente la mitad para precisamente evitar esto. Y hoy en día se puede usar hasta 50 de tasa de filtración glomerular. Antes era impensable. Ahora hay un poquito más de evidencia. Cuando son las sulfonilureas y las meglitinidas, fíjense que lo más así son las hipoglucemias y aumento de peso. El aumento de peso es un mecanismo de defensa frente a una hipoglucemia. Cuando uno tiene hipoglucemia, uno lo que va es a comer un poco más para tratar de mitigar el efecto de la hipoglucemia. Las triazolidindionas, aumento de peso, edema, osteoporosis, toxicidad hepática e insuficiencia cardíaca congestiva. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, más que todos, eran las diarreas porque efectivamente, como les dije, la glucosa es osmóticamente activa. Las personas se quejaban mucho de mucha diarrea, flatulencia. De verdad que esto no tuvieron mucho éxito, para serle honesto. Y de los miméticos de incretina, que ahí entran los inhibidores de PP4 y los agonistas de LP1, bueno, tenemos los efectos gastrointestinales como son náuseas, vómitos, diarrea. Hipoglucemia no tanto, de verdad, porque ellos son independientes de los valores de glucosa. Entonces, ellos producen menos hipoglucemia que las sulfonilureas y que las insulinas per se. Luego, aquí, esta tablita a mí me gusta bastante porque aquí están todos los medicamentos que tenemos hasta ahora y están cómo es su efecto en si produce o no hipoglucemia, en el peso, si hay contraindicaciones renales o geniturinarias, síntomas gastrointestinales, si produce o no insuficiencia cardíaca, si hay un beneficio cardiovascular y si tiene alteración ósea. Entonces, esta tablita es clásica y es buena que se la sepan porque eso los va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Después tenemos que el enfoque terapéutico de la diabetes no es solamente o sea, el tratamiento, parte del tratamiento son los fármacos, como vimos, pero es importante tener un control glucémico, nutrición, estilo de vida, ejercicios, la medicación. Es importante también, que eso lo podemos hablar en otra charla, no sé cuándo, pero bueno, que uno también, uno dice, ¿no? Hay que hacer ejercicio, cambio de estilo de vida. Hoy en día, para que sepas, se está estimulando mucho a que el médico, así como tú prescribes un medicamento, prescriba qué tipo de ejercicio vas a hacer, cuántos minutos y cuántas veces por semana. Así como tú le indicas en una receta, indicas el medicamento, cuándo se lo va a tomar y a qué hora y si es de por vida o el tiempo que necesitas, también se está recomendando que se hagan en la receta, se haga la indicación del ejercicio, porque es muy fácil decirle a una persona, haga ejercicio. Pero si usted no se lo escribe o no le explica, esto es mucho de educación. Por eso es que un paciente con diabetes, wow, uno se puede llevar una hora fácilmente. Después, no solamente tener en consideración la diabetes, sino también otras condiciones asociadas. La dislipidemia, la hipertensión, la obesidad. Y por favor, siempre que ustedes estén enfrente de un paciente con diabetes, por favor, referirlo al oftalmólogo, referirlo al neurólogo, referirlo al nefrólogo, ¿ok? Porque es mejor que a ellos les lleguen antes de tiempo y no ya cuando no hay nada que hacer, ¿ok? Siempre recuérdense, cuando estén frente a un paciente con diabetes, ustedes recordar cuáles son los cuatro órganos blancos, como es la retina, como es el corazón, como es el riñón y la parte neurológica. Esos cuatro órganos, derívenlo de una vez. Aunque no tenga ¿cómo es que? Alteraciones de la sensibilidad, aunque no sientan como calcetines, ¿no? O manos de guante porque no siente la sensibilidad. Aunque no tengan esas alteraciones, usted, por favor, derívelo a tiempo cuando lo ve y cuando le haga el diagnóstico de diabetes, porque su paciente se lo va a agradecer. O sea, si ellos no saben, son ustedes los que tienen que orientar al paciente. Acuérdense que el paciente confía en uno y uno tiene que darle la orientación al paciente. Entonces, recuérdense de derivarlo tempranamente. No espere a que tenga una enfermedad renal estadio 5, grado 5, porque ya iba para diálisis. No. Si tú estás viendo un paciente y ves, igual, si usted ve que tienes un paciente con diabetes y su tasa de filtración glomerular está mayor de 110,
Eso no está bien. No, no le van a decir que está bien, no. 110 está hiperfiltrando. Esa es la primera etapa cuando hay un daño renal. Está filtrando lo que debe y lo que no debe. Entonces ahí ustedes inmediatamente se los mandan al nefrólogo para que el nefrólogo lo vigile, lo cuide y le dé la orientación. Lástima que no estoy ahí en vivo con ustedes porque hay muchas otras cosas que les quisiera compartir, pero en aras del tiempo no puedo. Esta es el esquema que saca la ADA junto con la EASD, que son las dos asociaciones que estudian la diabetes. Y aquí indica cómo debe ser el abordaje o la aproximación terapéutica. Fíjense que si su meta es reducir el riesgo cardiorrenal en pacientes que tienen alto riesgo con diabetes tipo 2, ¿ok? Y también que tengan un riesgo cardiovascular, ustedes, y si tienen enfermedad aterosclerótica o si tiene indicador de alto riesgo, fíjense que aquí ustedes tienen que sí o sí empezar o con un agonista GLP-1 que haya demostrado beneficio cardiovascular o con un inhibidor de SGLT2. Inhibidor de SGLT2 es más fácil porque no te tienes que inyectar y no tienes que calcular la dosis. Mucho más sencillo. Y hoy en día estos han demostrado beneficios en la parte cardiovascular y en la parte renal. Te frena, te reduce la insuficiencia cardíaca, te reduce la mortalidad cardiovascular, te reduce la enfermedad renal, ¿ok? La detiene. Si un paciente con diabetes tiene proteinuria en la orina, te lo frena, ¿ok? Créanme que es así porque lo he visto en mi práctica clínica. Sí, por otro lado, claro, el agonista es GLP-1, recuérdense que hay uno solo que es oral, pero tienes que tener mucha consideraciones, porque el paciente si tiene hipotiroidismo y está tomando levotiroxina, no pueden mezclarlo porque interfiere con la absorción. Y el resto son inyectados. La semaglutida es inyectada, la liraglutida es inyectada. Entonces, aquí requiere un poquito más de experticia. Fíjense, si ustedes tienen pacientes que tienen diabetes y ya han estado hospitalizados por una insuficiencia cardíaca, sí o sí, ese paciente se tiene que ir con un inhibidor de SGLT2. ¿Ok? Y si tiene enfermedad renal, que aquí lo dice los diferentes estadios, preferiblemente con inhibidor de SGLT2 o un agonista es GLP-1. Entonces, fíjense cómo ya básicamente el tratamiento de la diabetes, hoy en día, quienes están liderando el tratamiento con diabetes son inhibidores de SGLT2 y los agonistas GLP-1 que hayan demostrado beneficio cardiovascular. Y si yo lo que quiero es, mi meta es mantener la meta glucémica y el manejo del peso, entonces, bueno, ahí es cuando empieza a jugar otros, pero fíjense como aquí, bueno, tengo otras, tengo que cambiar estilo de vida, también algunas medicaciones para perder peso o la cirugía bariátrica, ¿sí? Y fíjense cómo igual aquí, fíjense que recomienda o la semaglutide o la luraglutide, intermedio agonista GLP-1 que no están mencionados arriba, o inhibidor de SGLT2 porque los inhibidores de BP4 son neutros en el peso. Ellos ni las bajan ni aumentan de peso, ¿ok? Fíjense como un inhibidor de BP4, que era lo más novedoso después del sulfo, fíjense cómo ya están quedando casi que de último, igual acá, ¿ok? Aquí si yo quiero también mantener el control glucémico, ¿verdad? Entonces, las metforminas combinados puede ser con una insulina o con agonistas LP1, pero fíjense que ya acá es donde quedan posicionados los inhibidores de PP4. Créanme que esto ha cambiado muchísimo. O sea, y yo no le estoy hablando 60 años, ninguna década, yo le estoy hablando, esto ha cambiado en 8 o 10 años, ¿ok? Para que sepan, porque cuando yo empecé a estudiar esto, no era así, era paso por paso. Primero ponía un medicamento, luego iba con otro, y no, ahora ya lo que se recomienda es terapia combinada de una vez, porque el riesgo cardiovascular es muy alto. Aquí está la terapia combinada. Esto se los dejo solo como un bonus track para que lo lean, porque como les dije, insulinizar a un paciente es muy complejo, pero igual es mi deber comentarles.
Y esto era lo que era el algoritmo de lo que era el ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de la Diabetes, que lo sacaron en su momento. Fíjense que aquí nos quedamos con los agonistas de GLP-1 y también los inhibidores de PP4. Cuando se hizo esto, que fue por allá en el 2014-2015, todavía los inhibidores de SGLT2 todavía no habían sido aprobados. Ellos fueron aprobados en el 2015. O sea, ya tenemos 10 años de los inhibidores de SGLT2 que fueron aprobados por la EMA y por la FDA. Importante también que las metas terapéuticas no es que a todos le vamos a tener 7, no. Este 7 puede ser menos exigente o más exigente dependiendo de la duración de la enfermedad, de la expectativa de vida, de también la parte neurocognitiva. O sea, si yo tengo un paciente que es un abuelito que está en la cama, que está dependiente, no le voy a llegar a 7. Lo puedo tener 7.5, 8. Pero si tengo un paciente joven de 45, 30 años, que tiene una expectativa de vida mayor, que es padre de familia, que tiene que trabajar en 5 sitios para poder mantener la familia, pues yo con ese paciente le tengo que exigir 6,5. Entonces, hoy en día las metas terapéuticas no se basan en un solo valor, se basan dependiendo de todas estas otras variables que uno tiene que tomar en cuenta. Y aquí está también otro cuadrito que es importante que se lo lean, ¿verdad? Porque aquí están todas las diferentes clases terapéuticas de las que les he hablado y aquí está también la eficacia, los efectos cardiovasculares, efectos renales, orales, si son orales o inyectados, más o menos el costo y las consideraciones clínicas. ¿Ok? Y bueno, con eso creo que he terminado insulina y agentes hipoglucemiantes. ¿Alguna pregunta? Abro los micrófonos. Déjame dejar presentar. Ya, déjame dejar presentar. ¿Aló? Gracias, ¿Están ahí? Sandra. Ay, wow. Gracias, de verdad. Fue Ah, bueno. Ah, Manny, ven. Ven para que veas a Elizabeth. Apúrate. Qué violento. Sí.